Y dice la palabra: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraron las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un esatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la obediencia. El tema: el poder de la obediencia. Hablando del pago de los impuestos, los judíos estaban exentos de pagar impuestos. A ellos no se les cobraba. Pero sin embargo le reclaman a Jesús que ellos, ¿por qué no pagaban impuestos? Mientras los otros sí tenían que pagar aquellos impuestos. Impuestos de casa, quizás el impuesto del templo, donde ellos se congregaban, qué sé yo, pero aquí tenían que pagar impuestos. Jesús sabía que no pagaba impuestos, no podía, por ley. A él no se le debía exigir de cobrar el impuesto. Otros sí tenían que cumplir esa ley, y por eso le reclaman. Como si hoy en día dieran una orden que los evangélicos no pagaran impuestos de sus casas, no pagaran impuestos de los templos, y pronto los católicos tuvieran que hacerlo. Y pronto iba a haber una reclamación de parte de los católicos hacia el gobierno porque los cristianos no pagarían o no pagan impuestos. Algo así estaba pasando allí. En Israel vi una reclamación allí en Capernaum, y le dicen de esta manera: y vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas, ¿qué pasa? En otras palabras está diciendo: no tiene corona. ¿Por qué en Israel unos pagan impuestos y otros no lo pagan? Pero era que había una ley que a los judíos quedaban exentos de cualquier pago. Pero él quiso solucionar ese problema que se le estaba presentando. Él quiso dar solución. Si eso se convertía en una piedra de tropiezo, si de pronto eso era una piedra de tropiezo para que la gente creyera en Jesús, él dio solución a esa problemática. Y entonces da una orden. Dice en el versículo 25, él dijo, hablando de Pedro: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o de los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Versículo 26, Pedro le respondió: de los extraños. Jesús estaba escuchando y viendo ese problema en el cual se estaba presentando. Y dice, Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, le dice el Señor, da una orden: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un esatero. Tómalo
y déselo por mí y por ti. Aquí se cumple al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A pesar que él estaba exento de pagar estos impuestos, el Señor quería solucionar un problema que se le estaba presentando. Y hace que da la orden que fuera a pescar y sacan un pez, y el Señor permite que allí suceda un milagro. Pero ¿para qué ese milagro? Era para solucionar un problema que se está presentando. Y así lo hizo en obediencia. Allí no hubo ninguna discusión con Jesús a llevarle la contraria, sino que obedece a una orden que Jesús da. La reclamación no era tan directa a Jesús. La reclamación era hacia Pedro, pero Jesús estaba viendo y estaba escuchando lo que estaba pasando allí. Y él entra también al tema para dar una solución. Él podía ir, Jesús, él mismo, a sacar el pez. Pero él quiso probar la obediencia de Pedro y los que con él estaban. Jesús quiso probar la obediencia. Muchas veces nos prueban en las iglesias. A veces el pastor prueba a los discípulos, pero el discípulo no sabe con qué intención el pastor le está dando una orden quizás desagradable. Quizás la oveja no entiende por qué el pastor le está dando esta clase de ordenanzas. Pedro no sabía que Jesús estaba probando la obediencia de Pedro. Ellos no sabían. Pero sin embargo, ellos obedecen. Ellos actúan y van al mar y sacan el pez, y allí se produce el milagro. Entonces, el poder de la obediencia. Cuando usted obedece, Dios bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando usted obedece, Dios bendice. No sabemos la hora, si era de día, si era de noche, si estaba haciendo frío, si estaba haciendo calor. No se sabía qué clima había, pero igual se tenía que obedecer. El Señor dio la orden para que fuera a sacar ese pez. Ni siquiera Pedro sabía qué iba a pasar o qué había dentro del pez. Ellos no sabían. Jesús sí sabía que iba a producir un milagro, iba a aparecer un dinero. A veces nosotros sufrimos problemas económicos. Quizás usted está afanado por un dinero. Vean, Dios nunca suelta la palabra en vano. Dios nunca suelta una palabra en vano. Y si Dios está soltando una palabra en esta mañana, en los pocos que vemos esta mañana, es por algo. Es por algo. Quizás usted tiene una calamidad, llámese como se llame, y la más fuerte es que nos persigue a nosotros en lo económico, en la economía. Aquí había un problema económico, no tenían dinero. Seguro que si hubieran tenido dinero en el momento, Jesús tampoco ordena a Pedro que vaya a ir a pescar. Quizás primero porque no había dinero, segundo porque quería probar la obediencia de esta gente, si le iban a obedecer, porque detrás de la obediencia había una bendición. Detrás de eso había una bendición, pero ellos no sabían. ¿Quién iba a pensar que dentro del vientre del pez había una riqueza? ¿Quién iba a pensar eso? Nadie, solamente el Señor. Quizás estamos perdiendo bendiciones porque no estamos obedeciendo. Y entonces, como no estamos obedeciendo, el diablo se toma ese derecho. Eso no es que se pierde la bendición, alguien lo tiene que tomar. Y el diablo muchas veces se toma lo que nos pertenece a nosotros. ¿Y por qué se toma lo que me pertenece a mí? Porque quizás yo no estoy obrando bien. Eso no es que él queda perdido.
alguien la tiene que tomar. Y alguien se está tomando su bendición. Alguien la está acaparando. El gobierno está dando una exigencia, tienen que pagar los impuestos. Y cada uno de nosotros hay alguien que le está reclamando a usted dinero. Llámese el dueño de la casa, llámese el supermercado, llámese la universidad, llámese el colegio, llámese el almacén. Alguien le está reclamando su dinero. Y si no tiene, entonces se va a meter en problemas con el dueño de la casa, se va a meter en problemas con la universidad, se va a meter en problemas en el colegio, se va a meter en problemas con el supermercado, se va a meter en problemas con su esposa, porque la esposa le va a exigir. Pero ¿dónde está lo que a usted le pertenece? ¿A dónde está lo que a mí me pertenece? Se está yendo por otra fuente. Se está yendo por otro lado. ¿Y por qué? Porque en algo no estamos obedeciendo. Hay algo en la cual está fallando. Las cosas nunca suceden porque sí, hay una razón de ser. Hay una razón de ser, hay un motivo, hay una razón en la cual por qué las cosas no están funcionando. Excepto que sea una prueba. Entonces el Señor trajo una solución a un problema. ¿Y cuál era la solución? Una bendición. Entonces dar esa deuda, hágalo por mí, aunque yo no estoy exento, yo estoy exento de pagar impuestos, pero sin embargo, como me lo están reclamando y quiero sanar la mente y el corazón de la gente, de la humanidad, entonces voy a pagar impuestos. Por mí y hágalo por ustedes. Era un dinero suficiente para cancelar esa deuda. Era suficiente. El poder de la obediencia. El Señor nos ha colocado a nosotros los cristianos muchas cosas por hacer que está aquí plasmada en la palabra. ¿A dónde le encuentra? Bueno, ¿cómo vamos a obedecer? En la Biblia está. Que tiene que orar, que tiene que ir a los cultos, que tiene que ayunar, que tiene que vigilar, que tiene que vivir en santidad, que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces cuando usted aplique esa obediencia, Dios obra a su favor. Allí, si Jesús no hace algo, se le había presentado un problema a esta gente y se había involucrado hasta el mismo Señor, porque al mismo también lo estaban reclamando, le estaban reclamando. ¿Por qué no se lo dijeron directamente a Jesús? Vean, Señor Jesús, ¿usted por qué no paga impuestos? Porque usó Pedro, porque respetaba de todas maneras la autoridad. ¿Por qué no se lo dicen de frente al Señor Jesús? ¿Por qué se lo dicen a Pedro? Si Jesús estaba ahí. De todas maneras, ellos temían la autoridad, porque Jesús les puede dar a cualquier hombre. ¿Por qué se le fueron a más débil? ¿Por qué le reclamaron a más débil? Pero Jesús estaba defendiendo su causa. Jesús defendía la causa. Jesús defendía su raza. Tuvo sentido de pertenencia. Dice Jesús, bueno, está metiendo con uno de los míos. Eso es tener sentido de pertenencia. La iglesia debe tener sentido de pertenencia. Si ama a Dios, ama la obra de Dios. Pero a veces decimos amar la obra de Dios, pero no quizás como el Señor lo demanda. En San Juan capítulo 20, versículos 11 y 18, vamos a leerlo.
versículo 11 al 18. Yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hizo Jesús lo contrario. Jesús no abandonó a Pedro cuando lo estaban reclamando. Cuando le estaban haciendo una exigencia, ¿por qué no paga impuestos? Jesús no lo abandonó, tuvo sentido de pertenencia. Dijo, este problema de Pedro también es mío. Versículo 11 al 18 del capítulo 10. Y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Sentido de pertenencia. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y qué digo que hace el pastor de pastores? Suple lo que las ovejas necesitan. Si hay un problema, como se presentó allí con Pedro, un reclamo, y si no pagaba el impuesto se iba para la cárcel. Esto era grave. Si no pagaba el impuesto se iba para la cárcel. Porque ¿quién está reclamando los impuestos? Los gobernantes de la época. Entonces el Señor se involucra allí y da una solución, pero no hubiera dado solución si Pedro no obedece. Menos mal que este hombre obedeció, respetó la autoridad, se somete a la autoridad, y esto cuesta someterse a la autoridad. Dice, pero es un hombre y yo sé más que él. Alguien podrá decir, yo soy teólogo, yo soy teólogo y entonces yo sé más Biblia, tengo mayor tiempo en el Evangelio. No, el Señor puede usar a los niños para usar los sabios. ¿Sí? La obediencia no repara edades. En la obediencia no se reparan estructuras, en estratos sociales. La obediencia no se repara en los estratos sociales. Para el mundo sí. Al mundo sí le interesan los estratos sociales, y yo le hago caso porque tiene plata, porque es el presidente, porque es un doctor, porque es un ingeniero. Bueno, pero mientras tanto nosotros, Dios nos coloca a alguna persona en la cual yo me tenga que someter, y quizás más joven que yo, o quizás de menos enseñanza que yo, no, pero si Dios me lo coloca por autoridad me tengo que someter, porque si yo me someto hay obediencia, y a través de la obediencia hay bendición. Vean, siempre de cada persona que obedece, detrás de esa obediencia hay una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuesta. Eso cuesta. No es fácil. Entonces, hay cosas que Dios nos va a presentar en el diario vivir, en la cual me puede hacer estrellar, o quizás a través de esa experiencia negativa, y si yo obedezco, Dios me puede honrar. Dios me puede honrar. A mí me tocó cargar un maletín
creo que fue en Cajamarca. Me estaba preparando para el servicio, ya estaba yo con la corbata, bien vestido. Y el pastor me dice, hermano Rodrigo, ya estoy aquí en el parque en Cajamarca, venga para que recoja algo que traje. Él había podido llevarla. Él había podido llevarla a la iglesia. Él venía de Ibagué a Cajamarca y llegó con un cartón que había traído algo de comida para nosotros. Y yo dije, bueno, pero cuando vi eso allá en el cartón, y él la podía llevar, ¿por qué no la llevó? ¿Por qué me manda a mí ya listo para el culto, para el servicio? ¿Por qué que yo tengo que ir a llevárselo? Ahí primó como el orgullo. Y él había podido llevar a la casa. ¿Por qué me manda a mí a andar? Pero Dios permitió eso. Sí, Dios permitió eso. Y cogernos, no sé si era un cartón, un costal, no recuerdo bien, pero todo era que no se veía bien, porque estaba yo con mi etiqueta y no se veía como bien el costal encima, pero me tocó hacerlo por todo el pueblo, por todo el centro del pueblo. Entonces hay cosas que aparecen que Dios permite para probar el orgullo, para probar la obediencia, y usted no se da cuenta. Pero Dios permite cosas como estas. Y yo sí llegué a pensar, y bueno, porque pasó porque no lo llevó. Yo cargaba bien con las manos ocupadas y me dice, Iván, venga, así una orden, mi jefe. Y tuve que hacerlo. Y me trató de dar un poquito de ira. Digo, yo llegué a empezar el culto y que me llamen que tenía que ir a la carrera a traerle eso preciso que yo llevaba el culto y no había autorizado a nadie para quien dirigiera, que yo lo iba a hacer. Me tocó que arrancar para allá. Hermano, hay cosas que Dios permite, no son buenas, pero que Dios prueba la obediencia. Y no son buenas. Pero Dios a través de eso nos moldea el orgullo. Y a ver si usted puede hacer o cumplir esa orden, porque después Dios lo va a bendecir. Amén. Después Dios lo va a bendecir, pero uno nunca sabe eso. ¿Usted cree que Pedro sabía que venía una moneda ahí para pagar sus impuestos? Él no sabía. ¿Sí? Él lo sabía. Dice, bueno, ahora estoy en este problema, ahora el Señor me manda a ir a pescar. Y está que me meten a la cárcel. Ojo, algo el Señor va a permitir en su vida para que obedezca. Buena o mala. La obediencia siempre no se trata, para yo obedecer, nunca se trata de algo bueno que me guste. Siempre es en algo que no me gusta, pero que igual tengo que obedecer. Pongamos un hermano bien orgulloso, yo lo pongo a dejar que limpie las sillas. Y él es de estrato 15. ¿Usted cree que si él viene orgulloso y con un estrato elevado con una renta de no sé cuántos millones de pesos, un ricachón, y yo le diga, hermano, limpia sillas, ¿usted cree que lo va a hacer con agrado? Si no ha muerto, si no ha nacido de nuevo, hermano, le va a costar, y lo primero que va a decir a esta iglesia, no vuelvo. Mínimo, a esta iglesia no vuelvo. ¿Cómo que voy allá y me ponen a limpiar sillas delante de toda la gente? Y eso que la cosa es fácil, otros pastores los mandan a lavar baños. Como ser un testimonio de pocos líderes
de estrato alto. Y el pastor entró con toda. Él dijo, voy a probar a esta gente que el pastor me dejó, pastor saliente, voy a probarlos, y a todos los puse a lavar baños. Y varios de ellos no quisieron lavar baños. Digo, esta gente no me sirve, y los cambió, y dejó solamente a los obedientes. En la obediencia demanda sacrificio, pero en el sacrificio viene la bendición, porque nosotros queremos todas las cosas fáciles, las que nos cueste, las que me ponga en la altura y no me ponga al piso. Hermano, nosotros perdemos bendiciones por no obedecer, y la que usted no se la toma, se la come el diablo. Pero la bendición en sí no se pierde, esa no queda así al aire libre. No, alguien se queda con esa. Si no la tiene la iglesia, el diablo la tiene, pero eso no se queda hacia la deriva. Y cómo me gusta cómo el Señor reacciona allá en Mateo capítulo 17. El problema no era con él. El problema no era con él, porque no se está dirigiendo directamente a él, era Pedro, pero el Señor estaba ahí. Y dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, obediencia, oigan, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Puso la vida por Pedro. Y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es mi mandamiento. Recibí de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento? Obedecer. ¿Cuál es el mandamiento? Obedecer. No había otra, no era otra, sino obedecer. El éxito de la bendición es la obediencia. No hay bendición si no hay obediencia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Amén. Tratemos de obedecer. Tratemos de cumplir. Pero yo que voy a someter a ese Señor. No es a mí. No es a una persona. Es a Dios. Solo que ese hombre o esa mujer es un instrumento en las manos de Dios. Dice la Biblia que usted y yo somos imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Más claro para usted. Que yo lo debo respetar a usted porque es imagen de Dios. Usted me debe respetar a mí porque yo soy imagen y semejanza de Dios, porque escrito está en la palabra. Por eso Jesús intercede por de Pedro. Dice, no, esa es imagen mía. Por eso el Señor tuvo sentido de pertenencia y se mete en el problema, se involucra y le da solución. Digo, bueno, Pedro, lo quiero ayudar, le están reclamando, le están exigiendo, ustedes no me lo están diciendo a mí personalmente, a ustedes me lo están diciendo, pero lo quiero ayudar, solamente obedece. Vaya hermano, vaya, saque ese pez, vaya. Él va y hace, ve un milagro allí. Y se soluciona el problema. Quizás el problema que usted tiene por no obedecer. Quizás el problema que usted o yo tenga, quizás es por no obedecer. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio, ya un texto bastante marcado, conocido por la iglesia, por cada uno de ustedes. Que dice bendiciones de la obediencia. Capítulo 28. Dice, hermano, a veces cuando alguien tiene un problema del hogar, en la familia, todo el mundo se escuaderna. Sí, todo el mundo se escuaderna. Yo creo que está mal fundado. Está mal fundado ese hombre, esa mujer. Cuando eso pasa,
Si yo tengo problemas con alguien, eso no me puede descuadernar mi ministerio. Si yo tengo problemas con mis hijos, no puede descuadernar mi ministerio. Si yo tengo problemas con mi esposa, eso no me puede descuadernar. Pero a muchos lo está descuadernando. Sí. Ya no es lo que uno ve de una persona. No es. Porque hay problemas y entonces todo el mundo se afecta. Y ya muchos ni vuelven. No, eso no tiene que afectar. Por eso mencioné, empezando el culto, que hay dos maneras de servir a Dios: en la parte colectiva y en la parte individual. Y ninguna de las dos me puede afectar a mí. Ni en lo colectivo, yo sigo yendo, mucho menos en lo individual, mi relación con Dios. Pero los problemas no pueden descuadernar en la parte colectiva y en la parte personal o individual. Y eso ha pasado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Consecuencias, o más bien bendiciones de la obediencia. Vamos a leer unos versículos solamente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, o sobre todas las naciones de la tierra. O sea, será persona visible. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ya las bendiciones lo van a seguir en el campo a usted. Si está en el campo, allá lo va a seguir la bendición. La bendición también va a estar en el vientre de aquella mujer. Sí, en el vientre. A veces la mujer, el médico le dice: no, ese bebé le va a salir enfermo, va a salir con problemas. Pero no, si usted es obediente a Dios, Dios cambia la historia. Amén. Amén. Dios dice otra cosa. Y el médico dice: pero ¿quién puede contra la ciencia? No, Dios puede contra la ciencia. Amén. ¿Y todo por qué? Porque Dios actúa a su favor. ¿Y por qué Dios actúa a su favor? Porque usted es obediente a Él. ¿Ah? ¿Cuántos médicos dicen: no, usted tiene tal enfermedad y es grave? Pero si usted es fiel al Señor en todo, aunque el médico dijo eso, el Señor determina otra cosa. Amén. Sí, el Señor determina otra cosa. Y le digo: ¿por qué? Porque usted le obedece. Pero es que nos cuesta obedecer. Hay cosas que a usted obedece, pero otras cosas a usted no le obedece porque no le gusta. ¿A quién le gusta diezmar? ¿A quién le gusta ofrendar? Qué cosa también difícil. Y muchos dicen: yo estoy de acuerdo con todo, menos con esto. Pues entonces es una obediencia a medias. ¿Sí? Ay, no, a mí ese culto a las 10 de la mañana, no, yo estoy por muy tarde. No es domingo y más septiembre, que no tiene ningún festivo, trabaja. Y yo quiero descansar. Sí, pero las cosas se dieron así, yo tengo que obedecer. Tengo que ir, tengo que presentarme, así sea a las 10 de la mañana, bueno, que es el culto, tengo que llegar. Y cuesta. Y más aquí en Bogotá, porque es más fácil en los pueblos, que la iglesia le queda ahí a la vuelta. Aquí en Bogotá la iglesia le queda 2 horas. Pero cuesta. Entonces vemos que va a ser bendecido en todos los aspectos. Bendito será en tu canasta la comida. Claro que las pruebas existen. En algún momento esa nevera va a quedar vacía en algún momento por una prueba. Pero no quiere que mantenerla vacía. Tiene que llenarse. Esa nevera tiene que llenarse de bendición, porque escrito está. ¿En qué depende? La obediencia. Y lo otro es que usted las tiene que reclamar, porque la Biblia dice: clámame y yo te responderé. Obediencia, pero también reclamo. Obediencia, pero también la reclamo, las pido. Todo lo que
que pidieres en mi nombre, os será hecho. Yo me vine aquí a Bogotá por fe. Por fe, y por fe vivido, y por fe Dios me ha mantenido. En la parte espiritual, en la parte ministerial, en la parte económica, en 3 ciclos. ¿Sí? Entonces, si usted obedece, a excepción que sea una prueba, que Dios le permita, como le hizo a Job, le quitó todo sin haber motivos. No había motivo en Job, él no había pecado, pero Dios no lo dejó sin nada. Pero ¿cuál era el propósito de Dios en permitir la prueba a Job? Era para bendecirlo mucho más. Job capítulo 42. Era para bendecirlo mucho más. Pero él se retuvo en la obediencia, porque a veces usted obedece cuando está bien. Cuando estamos como en la situación como así, no obedecemos. Por decir, usted tiene que pagar la renta mañana. Es un ejemplo. Y hoy hubo culto. Y usted dice, bueno, ¿y ahora qué? Mañana tengo que pagar la renta. ¿Será que doy el tiempo o no lo doy? Es un ejemplo. ¿Será que lo doy o no lo doy? ¿Cómo pagar mañana el tiempo? ¿Sí ven? Que usted obedece cuando las cosas están a su favor. Y entonces, como no fue así, no lo dio, y ahí no obedeció. Uno de tantos ejemplos. Y entonces más adelante viene calamidades. Y bueno, ¿qué me pasó aquí? ¿Por qué esto? ¿A dónde están las calamidades? En 28 del mismo libro, versículo 15. Ahí, Deuteronomio 28, versículo 15, ahí vienen ya las calamidades, ya no son las bendiciones, a raíz de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeran la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Y te alcanzarán. Y bueno, viene una cantidad de cosas ahí por no obedecer. No, hermano, yo no tengo que obedecer dependiendo de las circunstancias. Yo tengo que obedecer en todo tiempo. Amén. Amén. En todo tiempo, no dependiendo de las circunstancias. Cuando yo estoy bien, entonces voy a obedecer, y cuando no estoy como bien, así estoy como un poco grave, entonces ese día no voy a obedecer. ¿Qué dice alguien rápido que encuentra el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22? Primer libro de Samuel, capítulo 15. O se lo saben de memoria. Me ayuda. 15, versículo 22. Bueno, lo leo. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor que? La obediencia. Es mejor obedecer que los sacrificios. Hay cosas muy difíciles para nosotros obedecer, hermano. Muy difíciles. Pero le digo, ¿por qué? ¿Por qué se hacen difíciles? Porque usted depende de los demás. Cuando usted depende de Dios, bueno, Dios sabrá qué hacer conmigo. Yo le sirvo a Él. Yo estoy buscando de Él. Todo es Él. Señor, yo no quiero depender de circunstancias, yo quiero depender de ti. Entonces, cuando usted tiene esa dimensión de pensamiento, Dios le va a responder, porque es una dimensión de pensamiento. ¿Sí? Dios tarde o temprano lo va a sorprender. Dios tarde o temprano va a sorprender a la humanidad. Y se le abre la puerta. Pero Dios le prueba la fe y Dios le prueba la paciencia. Dios le prueba la fe
Dios le prueba la paciencia después de él obedecer. Entonces, cuando él aplica esa, es una bendición. ¿Sí? Dios lo bendice y ya va a llorar de alegría. Bueno, en lo que Dios, por tiempo, le voy a dar textos, ustedes lo anotan, los que están anotando. Dios quiere bendecirlo primero en el ámbito espiritual. Dios quiere bendecirlo a usted primeramente en el ámbito espiritual. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Dios quiere bendecirle a usted en esa dimensión. Amén. Usted no puede, no se estanque, no se quede en una silla, aspire. Los hermanos que desean ser pastores ya tienen que estar trabajando. Yo no quiero tener pastores de palabra. Yo quiero tener pastores que trabajen. ¿Y cuál es el fruto de un pastor? Las almas. ¿Para qué yo tengo una cantidad de pastores ahí de silla? Si queremos tener pastores es porque obedece la palabra de que tienen que ejecutarla, vivirla, aplicarla. Ustedes recibirán poder. Dios lo quiere bendecir. Primero obedezca, que Dios lo va a usar, hermano, en lo sobrenatural. Quizá más que este servidor. Yo le quede en pañales a usted. Y doy gloria al Señor por si eso llega a suceder. Que yo le quede en pañales. Y digo esto porque las cosas de Dios y la parte espiritual es ilimitada. No tiene un tope, está ahí, no, eso es ilimitado. A la medida que usted busque al Señor, hermano, usted su copa se va llenando y va rebosando. Salmo capítulo 23, versículo 5 dice que mi copa está rebosando. Entonces Dios lo quiere bendecir en el ámbito espiritual, hermano. Si usted quiere ser pastor, mi hermano, se lo digo, hermano, cuando que, a ver, Víctor, mi hermano Manuel, empiezan a dar frutos. Y ahora mi hermano Pava, tiene que dar frutos. Tener su grupo familiar, qué sé yo, algo así, y ver resultados, y dice, no, usted tiene pinta de pastor, Dios lo está usando, pero yo no quiero tener pastores, solamente pastores de nombre. Y ya le dije, hermano César también. Produzca. ¿Para qué hay todos pastores aquí nosotros y no de una oveja? ¿Para qué nos llenamos de pastores? Y no hay ovejas. No, tenemos que aplicar la palabra del Señor. Entonces, en el ámbito espiritual, avance, no se detenga, porque Dios lo va a bendecir. Usted obedezca y Dios lo va a ayudar. Segundo, en el ámbito físico. En el ámbito físico, si usted obedece a Dios, Dios lo va a sanar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 9 y 14. Cuando usted obedece, el Señor le sana. La gloria sea para el Señor, lo puede decir. Nunca he visitado un hospital que yo esté enfermo, que esté internado. Solamente voy a visitar el hospital por visitar a los enfermos. Pero es algo que yo le reclamo al Señor, guárdame enfermedades. Y si lo digo porque entro a obedecer su palabra, o si no obedezco su palabra, ¿para qué yo le pido eso? Sí. ¿Para qué yo le pido eso si yo no lo obedezco? Dios, si usted lo obedece, el Señor le sana de cualquier enfermedad. Pero también tiene que rechazar la enfermedad en oración. Rechazo la enfermedad. No permita que la enfermedad llegue a mi cuerpo, porque soy templo del Espíritu Santo. Así como no puedo pecar, tampoco me puedo enfermar. Y si
llega una enfermedad, que sea una prueba, pero tampoco para muerte. Así como no puedo pecar, también tengo derecho de tener salud. ¿Sí? Pero entonces no puedo pecar. Y entro en obediencia a la palabra de Dios. Y por último, Dios nos quiere bendecir en el ámbito económico. Así como leímos Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, Dios nos quiere bendecir en el ámbito económico para suplir las necesidades. Así que, hermano, les dejo esta palabra, y yo sé que Dios nos ha hablado. ¿Sí? Yo sé que Dios nos ha hablado. Les dejo esta palabra. Pongámonos y tratemos de obedecer lo que más podamos. Pongan de su parte, que Dios hace el resto. Amén. Dios hace el resto. Yo le invito a que ponga sus pies. Bueno, gloria al Señor. Declaramos que dentro de 8 días este auditorio va a estar reventado. Amén. Declaramos que dentro de 8 días que nada va a dejar a los hermanos. Va a pasar que los hermanos se queden en casa. Bueno, oh Señor, gracias, Padre. Si usted fue bendecido por la palabra, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Señor, gracias por esta palabra, Dios. Me ha retado en obediencia. Tú me has retado, Señor. Señor, ayúdame a cumplir.